Bueno, en esta pequeña mini clase vamos a hablar un poco de la electrónica y cómo hacer pequeños proyectos con algunos pequeños componentes o pocos componentes, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a comenzar desde cero, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos lo que son tenemos que saber diferenciar primero entre corriente alterna y corriente continua. Aquí ya tengo, ¿no? Bien, entonces aquí tengo lo que es la corriente alterna y corriente continua, ¿no? Que son de estos dos tipos de corriente eléctrica que se diferencian en la dirección del flujo de electrones y en su voltaje. En términos sencillos, la corriente alterna va cambiando de señal o polaridad, si va el término, en una determinada frecuencia dependiendo del tiempo. Nótese aquí que tenemos corriente alterna, corriente continua. Entonces, con ello decimos que aquí está manteniéndose en una señal positiva y aquí cambia en una señal negativa. Nuevamente sube y pasa a una señal positiva y baja a una señal negativa. La señal positiva y la señal negativa se diferencia o se separa por esta línea horizontal que sería el eje del tiempo, ¿no? Y la señal continua, así a grandes rasgos o de manera sencilla, se diferencia por ser una línea continua, fija, no varía, ¿no? En la señal alterna o corriente alterna tenemos las corrientes de 220 y 380 volts, ¿no? A una frecuencia de 50 Hz en Bolivia, que son 50 ciclos por un segundo, ¿no? Que más adelante vamos a llegar a hablar de eso. Entonces, ¿dónde nos encontramos con estas corrientes alternas? En los tomacorrientes de nuestros domicilios, casas, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? En estos tomacorrientes se encuentra esta corriente alterna, que es siempre hay que tener mucho cuidado al manejarla o al realizar su uso, ¿no? Y la corriente continua las encontramos en fuentes de alimentación fijas, que serían estas fuentecitas, estas otras fuentes ATX, fuentes de laboratorio, los cargadores también se consideran fuentes de alimentación, ya que reducen. Aquí tenemos otra fuente variable, ¿no? Normalmente se utiliza esto para las laptops, que son fuentes variables, ¿no? De corriente continua. Bien, entonces teniendo eso podemos llegar a ver lo que son los componentes activos y pasivos. Activos y pasivos. Bien, como componentes activos, tenemos circuitos integrados, transistores, Zener, LEDs, pantallas de 7 segmentos, baterías, ¿no? Son aquellos que son capaces de suministrar energía a un circuito eléctrico, ¿no? O sea, que van a proporcionar energía a un circuito eléctrico o electrónico. Y los circuitos pasivos, que son las resistencias, inductores, capacitores, transformadores, switches y termistores, son los que no son capaces de suministrar energía a un circuito eléctrico, solo pueden recibir energía, ¿no? Entonces existen esas dos diferencias entre componentes activos y componentes pasivos, ¿no? Bien, entonces aquí podemos hablar de un componente muy fundamental que se encuentra en todos los circuitos electrónicos, pruebas en placa y demás, ¿no? Un circuito muy fundamental que es la resistencia, ¿no? Para ello, a modo de introducción, vamos a ver lo que es el voltaje, corriente y resistencia en una hilera, para que se logre entender bien. Bien, aquí tenemos, ¿no? Bien,
De una manera clara o sencilla se puede lograr explicar qué es el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje estaría representado por el conductor. El conductor nos referimos por ese tubo o manguerita que llega a viajar lo que son la corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente eléctrica son los electrones que viajan por ese ducto o conducto, ¿no? Y la resistencia es la que se opone y regula el paso de dichos electrones, ¿no? Puede llegar a reducir para que pase un valor mínimo de electrones, como puede llegar a, si lo quito, llega a pasar de una manera brusca los electrones, ¿no? Y la fuente de alimentación es nada más que la pileta, ¿no? Esto más que todo en términos simples, ¿no? Para que se logre entender. Esto contempla lo que llegaría a ser una ley de Ohm, que llegaría a ser un triángulo de valores donde sí o sí tenemos lo que es un voltaje, una corriente y una resistencia para llegar a tener lo que sería un circuito, ¿no? Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí no me da un ejemplo. Bien, prosigamos. Más adelante vamos a tener más ejemplos, ¿no? Aquí tenemos otro pequeño ejemplo, ¿no? Miren, la analogía para circuitos eléctricos, ¿no? Aquí arriba se encuentra lo que se estaba explicando y aquí abajo tenemos ya un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Nótese que aquí también cabe resaltar corriente alterna, corriente continua. Aquí está, que la simbología. Corriente alterna se denomina AC, abreviadamente, Current Alternating Current, que sería en inglés, ¿no? Que se denomina por una señal sinusoidal, ¿no? Con montañitas. Y la corriente continua, que sería CC, en inglés Current Continue, que sería nada más y nada menos que una línea con una pequeña línea segmentada, ¿no? Esa diferencia. Aquí nótese que tenemos una fuente pero en alterna, ¿no? Y tenemos lo que es la corriente, que es el sentido en el que está viajando la corriente. Tenemos una resistencia aquí, ¿no? Ahora tenemos sentido. Aquí tenemos, para que se pueda entender mejor, hay dos conceptos distintos del sentido en el que viaja la corriente, ¿no? Uno es el convencional, que es este, y el otro es real. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sentido convencional me indica que mi corriente está viajando desde mi polaridad positiva hasta mi polaridad negativa. Todas las fuentes, en este caso esta pilita, tienen su polaridad, que se debe tomar muy en cuenta, ¿no? Pero el sentido real me indica que mi corriente está viajando desde mi sentido negativo hasta mi sentido positivo, que sería esta pequeña señal. Y es sentido real, ¿por qué? Porque es el viaje de los electrones, ¿no? De la señal negativa hasta la señal positiva. No vamos a entrar mucho en ese tema, de tal manera de que solo se está enseñando lo que son conceptos básicos, ¿no? Entonces tenemos eso por un sentido, por una parte, y eso por el otro, ¿no? Las resistencias, volviendo a lo anterior, las resistencias son componentes que se encuentran en todos los circuitos electrónicos, ¿no? Y se pueden ver así, ¿no? Hay de distintos encapsulados, de color azul, cerámica y demás. Y este es su tipo de simbología, ¿no? Tipo dientes de sierra o rectángulo, ¿no? Pero ¿cómo se caracteriza esta pequeña resistencia? Se caracteriza por tener una banda de colores, ¿no? Aquí está. Estas bandas de colores varían dependiendo a los valores que se requieren. En este caso, cada valor
cada color tiene un valor definido. ¿Qué quiero decir con eso? Que no cambia. Por ejemplo, el negro tiene el valor de 0, el marrón tiene el valor de 1, el rojo tiene el valor de 2, el naranja tiene el valor de 3, el amarillo tiene el valor de 4, el verde tiene el valor de 5, el azul el valor de 6, el violeta el valor de 7, el gris el valor de 8 y el blanco el valor de 9, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una resistencia de 4 bandas, en la cual me indica que mi primera banda, siempre mi primera banda, va a ser uno de sus valores que hemos visto anteriormente. La segunda banda va a ser los valores igual que se ha explicado anteriormente. Y mi tercera banda no va a ser nada más y nada menos que mi banda multiplicadora. Con mi banda multiplicadora, ¿qué quiero decir? En términos sencillos van a ser los ceros que voy a aumentar para tener un cierto valor. Y mi cuarta banda es la tolerancia, para decir que el material está compuesto y qué cierta tolerancia posee esa resistencia o tiene esa resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a tener estos valores o definir estos valores? Por ejemplo, yo quiero una resistencia de 220 ohms. Eso me indica que son 3 números, ¿no? 220 ohms son 2, 2 y 0, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a obtener 2, 2 y 0? Aquí me indica que mi valor de 2 es el color rojo. Entonces ya tendría mis valores de rojo, rojo y 0, ¿cuál sería? 0 sería mi color marrón, ¿no? Entonces el valor de la resistencia que yo requiero es de 220 ohms y los valores serían rojo, rojo, primera banda rojo, segunda banda rojo y tercera banda marrón. La cuarta puede ser indiferente, ¿no? No va a afectar mucho a lo que queremos hacer ahora. Entonces, para ayudarnos podemos ver lo que es una calculadora de resistencias. Existen muchas en internet que hacen la misma función, ¿no? Bien, aquí tenemos la representación de una resistencia, primera banda, segunda banda, tercera banda y mi banda de tolerancia. Nótese aquí que la última banda, que se diferencia siempre, que la última banda está separada por unos milímetros de las otras 3 bandas. Donde tenemos aquí, se puede apreciar que hay esa pequeña distancia, esa leve distancia, ¿no? Y entonces aquí podemos poner, estamos hallando el valor de 220 ohms, ¿no? Aquí podemos poner el valor de la resistencia, 220 ohms. Y tenemos los colores que ya habíamos definido anteriormente, ¿no? Rojo, rojo y marrón. Ahora, ¿qué pasa si quiero un valor de 1000 ohmios? Sería, vamos a nuestra tablita. 1000 ohmios, ¿cómo sería? Sería mi color marrón en la primera banda, en la segunda banda sería 0, sería color negro y me faltarían 2 ceros. Entonces en mi tercera banda multiplicadora tendría que tener 2 ceros más para que sean 1000 ohmios, entonces sería el color rojo, ¿no? Volvemos a mi calculadora, hemos dicho que era marrón, negro y la última banda era rojo, ¿no? Y aquí tenemos mi valor de 1000 ohms. 1000 ohms y los colores definidos, ¿no? Para 1000 ohms, que sería nada más y nada menos que 1K, el valor de 1K, ¿no? Bien, ahora podemos pasar a lo que es un pequeño simulador para poder retroalimentarnos con todo lo aprendido, ¿no? Tenemos aquí el Tinkercad y tenemos un pequeño circuito. Verificaremos eso. Bien, aquí tengo mi simulador, ¿no? En el costado derecho tenemos mis componentes y aquí tenemos la selección de más componentes. Bien,
Entonces para no puedo sacar un protoboard. Este es un protoboard bien conocido como placa de pruebas. ¿Cómo funciona esta placa de pruebas? Esa placa de pruebas, nótese en la parte superior que hay unos pequeños circulitos verdes rodeados en sus huecos. Eso me está indicando que todos esos circulitos están conectados entre sí de manera horizontal. Sería mi señal negativa, ¿no? Y bajo a la segunda fila y nótese que la segunda fila igual están conectados entre sí, ¿no? Todos los agujeritos de la segunda fila. Pero no están conectados con la fila de arriba. O sea, es una fila independiente. Cada fila horizontal es independiente, ¿no? Tanto la una con la otra. Bajamos un poquito más y vemos que tenemos otros agujeritos, ¿no? Pero estos ya están conectados de manera vertical, ¿no? Tanto de este extremo del protoboard como en el otro, ¿no? Cada número representado aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, representa que todos estos agujeritos están conectados entre sí, separados de las otras pilas, por esta pequeña muesca, canal o separador, ¿no? En la parte inferior tenemos otros agujeritos igual de alimentación negativa, que están conectados todos entre sí de manera horizontal, y la señal negativa que están conectados todos entre sí de manera horizontal igual, ¿no? Para lo cual podemos sacar una fuente de alimentación o batería. En este caso lo giramos y nótese aquí que tenemos mi polaridad positiva y está chocando aquí con mi polaridad positiva está chocando aquí con mi señal negativa, ¿no? Para una buena práctica vamos a volcar la polaridad y vamos a conectar mi señal negativa con mi otra señal negativa. El menos al menos, ¿no? Entonces ahí el menos al menos. Y el más al más. Ya. Muy bien. Ahí ya estaríamos alimentando toda esta fila con mi señal negativa y toda esta otra fila con la señal positiva, ¿no? Bien, entonces aquí podemos sacar un componente muy principal que es la resistencia, ¿no? La resistencia, cabe resaltar, no tiene polaridad en sus terminales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la terminal 2 puedo conectar ya sea la señal positiva o la señal negativa. Es indiferente, ¿no? Sin embargo, en otros componentes, por ejemplo, como en los diodos LED, que sería esto, ¿no? Este componente no es así. Este componente tiene su polaridad, ¿no? El cual me indica aquí. Esperemos un momento. Un diodo LED tiene esta forma física en la cual nótese aquí que tenemos un pequeño filamento y en el otro extremito tenemos un filamento más grande. El filamento más pequeño, más delgado es la señal positiva y el filamento más grueso, más gordo es la señal negativa. También se puede diferenciar estos LED, la polaridad, ¿no? En las patitas inferiores. La patita inferior es la más grande, siempre va a ser la señal positiva, y la patita menor, la más chiquitita, es la señal negativa. Aquí igual se nota, ¿no? El filamento del que estábamos hablando hace unos instantes, ¿no? Y esta es su simbología, ¿no? Aquí la señal positiva tiene el nombre de ánodo y la señal negativa tiene el nombre de cátodo, ¿no? Que se representa por esta flechita. Siempre esta flechita va a ser la señal negativa, ¿no? Con la polaridad negativa. Entonces volvemos a mi simulador y aquí tenemos cátodo y ánodo, ¿no? Entonces, ¿a dónde debo conectar mi señal positiva? Sí, a mi ánodo, ¿no? Invierto y en la fila 4, nótese aquí, está tapando mi resistencia, pero es mi fila 4. Se siguen anotando los circuitos verdes. En la fila 4, G está conectada a mi terminal 1, que sería mi ánodo. Y en la fila 5,
G está conectada a mi patita, mi terminal negativa, que sería mi cato, lo cual puedo desde el huequito J5 conectar a mi señal negativa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estos circuitos electrónicos se deben cerrar para que garanticemos el viaje de los electrones y puedan funcionar estos componentes. Aquí arriba tenemos lo que es mi diagrama, ¿no? Esta es mi batería, mi resistencia, mi diodo LED, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy viajando desde mi señal negativa con mis electrones, estoy entrando por la señal negativa de mi diodo, estoy saliendo por la señal positiva de mi diodo, entro a mi resistencia y salgo de mi resistencia, ¿no? Entonces, aquí siempre y en todos los circuitos tenemos que garantizar que mi señal negativa viaje así y se conecte con mi señal negativa. Y mi señal positiva se conecte con la señal positiva del otro componente. Y así. Y aquí entra mi señal positiva, negativa, y así se podría representarlo para que sea entendible. Eliminamos. Siempre tenemos que cerrar los circuitos en serie. ¿Qué decir? ¿Qué quiero decir? Un componente detrás de otro, haciendo un ciclo y cerrando un circuito, ¿no? Entonces volvemos y ponemos Start Simulation, iniciamos la simulación y mi diodo LED prende, ¿no? Enciende con mi valor de 1K. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa si cambiamos? Por ejemplo, aquí podemos cambiar los valores y ponemos 220 ohms. Nótese que aquí se cambian los colores, pero eso es en kilo ohms. Ponemos en ohms y ya tenemos los valores de ese rato, ¿no? Ponemos en funcionamiento y, ojo, aquí me ha aparecido una pequeña señal de exclamación o alerta, ¿no? Que me dice current of the LED is 30.9 mA, wire recommended maximums is 20 mA, the lifetime of the LED may be reduced. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? Puedo detener la simulación y elimino. Mejor dicho, primero comenzaremos explicando qué es lo que está pasando. Esta resistencia que ya habíamos indicado anteriormente logra reducir el paso de corriente de la batería, de dicha batería que estamos usando. ¿Qué está haciendo? Está cuidando a nuestro diodo LED. Está reduciendo para que la corriente pase lentamente a lo que sería mi LED. Porque ¿qué pasa si lo elimino y conecto aquí un cable directo a mi diodo LED? No hay ninguna resistencia ni nada que logre controlar ese paso de corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mi corriente va a pasar bruscamente y va a ingresar a mi diodo LED y probablemente, y más seguro que sí, lo va a lograr dañar. ¿Por qué? Porque es mucha corriente. Mi diodo LED no va a lograr soportar eso. Entonces pongo Start Simulation y, como se dijo anteriormente, mi diodo LED ha fallado, se ha quemado, se ha dañado. Precisamente por eso, ¿no? Entonces, siempre los circuitos o componentes se deben regular la corriente dependiendo a sus necesidades, ¿no? En este caso yo estoy poniendo una resistencia de 1K. A mayor resistencia, nótese, menor paso de corriente. Aquí, y para comprender eso, vamos a poner ahí, y nótese ahí, vamos a cambiar. Vamos a poner 220 ohms. Start Simulation. Nótese que la intensidad de mi LED está considerablemente fuerte. Quédense con esa intensidad de luminosa. Vamos a cambiar rápidamente a 1K. Start Simulation. Y nótese que la intensidad de mi diodo LED ha bajado. Entonces, ¿qué pasa si pongo una resistencia de 10K? Ha bajado aún más. Si pongo una resistencia de 100K, casi ni se nota que está prendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mayor resistencia, menor paso de corriente. Mi resistencia
está dejando pasar poca cantidad de corriente, y al dejar pasar poca cantidad de corriente está pasando así, lentamente, así. ¿Y qué pasa cuando pongo en un valor de 1K? Mi corriente está pasando más rápido, ¿no? Está habiendo más electrones, entonces están viajando más. Y cuando pongo 220, más todavía, entonces se enciende más mi diodo LED, pero igual mi batería se agota más rápidamente, ¿no? Entonces eso es lo que llega a pasar, ¿no? Podemos llegar a ver eso con otro componente también, el cual es el potenciómetro, que no es nada más y nada menos que este potenciómetro, ¿no? En 3D normalmente tiene otra forma, ¿no? En la vida real, el cual es esta forma. Imágenes. Y tenemos aquí, así más o menos son los potenciómetros, ¿no? Y aquí tenemos, mejor aquí, ¿no? Para lograr explicar mejor, voy a recortar esta parte. ¿Y qué son los potenciómetros? Son resistencias variables. ¿Y cómo varían? Aquí tenemos en el fondo un color turquesa o verde agüita, más o menos se podría decir, ¿no? El cual es un filamento de cobre, y tenemos una flecha cursor el cual va variando, ¿no? La resistencia. Entonces podemos decir que aquí tenemos un valor de 1 y aquí tenemos un valor de 1K, que llegaría a ser lo mismo que 1000 ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que si tengo mi flecha cursor aquí, tengo un valor de resistencia de 1 ohm. Voy subiendo, tengo de 5 ohmios, tengo de 10 ohmios, 50 ohmios, 100, 200, 500, 600, 700, 800, 900, hasta llegar a 1000 ohmios, ¿no? Y voy regulando esta corriente moviendo simplemente esta pequeña perilla, ¿no? Bien, entonces sería la simbología del mismo, ¿no? Entonces aquí mi cátodo puedo conectar a lo que sería mi terminal 1, que voy a poner ahí en mi fila 7, y en mi fila 8 voy a conectar a mi señal negativa, ¿no? Y pum, coloco, ¿no? Simplemente para no tapar, está ahí el cable, pero lo estoy tapando con el potenciómetro, ¿no? Entonces aquí pongo Start Simulation y nótese aquí que mi diodo LED ha encendido. Voy a tratar de acercar un poquito más. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy variando mi resistencia. Nótese que a medida que voy variando mi resistencia, voy disminuyendo mi resistencia, se va apagando mi diodo LED, ¿no? Es que quiero decir aquí que aquí tengo una resistencia mayor, ¿no? Y aquí al otro extremo estaría mi resistencia menor, ¿no? Del potenciómetro. Entonces estoy reduciendo la resistencia. Es por eso que mi diodo LED se va apagando o va reduciendo la intensidad del mismo. Esto es lo que se puede realizar en la simulación, ¿no? En armado en físico se logra ver un poco mejor. Bien, entonces, ¿qué otro componente podemos usar? Podemos Start Simulation, eliminamos potenciómetro, eliminamos ese podemos mantener, eliminamos este cablecito y podemos tener o sacar un botón, ¿no? Aquí conectamos un cablecito de mi fila 7, miren, de mi fila 7 toda esta fila está conectada, ¿no? Conecto a negativo. Como hemos dicho que viaja mi corriente de manera real, de mi señal negativa hasta mi señal positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que de mi batería están saliendo mis electrones, están entrando por aquí, salen por este cablecito, entran por aquí, salen por aquí, entran a mi cátodo de mi diodo, salen por mi ánodo de mi diodo, entran a mi resistencia y salen por aquí. Ya está mi señal positiva. Vemos aquí el diagrama del circuito y nótese que está lo mismo, ¿no? Señal negativa, los botones no tienen polaridad, pueden conectarse indiferentemente. Conecto aquí, sale por aquí y
entro por la señal negativa de mi diodo, sale por mi señal positiva de mi diodo, entro mi resistencia y batería, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pongo Start Simulation y mi diodo no prende. Presiono mi diodo y prende. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este es mi diodito. Digo, este es mi botón. ¿No? Tiene diferentes modelitos. Este es el que estamos utilizando ahorita en el simulador, ¿no? Y esta es la simbología. Voy a traer aquí. Normalmente esta es la simbología. Entonces ahorita mi botón tiene dos estados. Uno que es abierto y otro que es cerrado. Mi estado 1 es el abierto. ¿Qué quiero decir? Que aquí está viajando mi corriente en este sentido. Pero al estar esto abierto, no deja, no pasa, se queda aquí y se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros presionamos el botón. ¿Y qué pasa al presionar el botón? Este pequeño bloquecito con rectángulo baja hasta aquí. De esta manera, voy a tratar de dibujar, y baja hasta aquí, haciendo contacto entre este punto del terminal 1 y con este otro punto del terminal 2, permitiendo así el viaje de la corriente, ¿no? Que sería mi estado 2. Entonces mi estado 1 es el de arriba que está abierto y mi estado 2 es el que está abajo y cierra, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Presiono, prende, suelto, se apaga, presiono, prende, suelto, se apaga, presiono, prende, suelto, se apaga, ¿no? Bien, entonces tenemos eso por una parte. Ahora podemos utilizar lo que es otro componente más, ya que estamos haciendo este circuito. Vamos sacando componentes para aprender un poquito mejor. Aquí tenemos lo que es un piezoeléctrico o buzzer, normalmente llamado, que es así. Que hay diferentes modelos, ¿no? Pero los que estamos manejando son estos, ¿no? Bien, entonces aquí, si coloco ahí, voy a tapar todo el circuito, entonces voy a girarlo para poder apreciarlo mejor. Voy a conectar aquí a mi terminal 1 de mi resistencia, que todos estos están conectados en un mismo punto de nodo. Este punto de nodo es un punto donde están conectándose diferentes componentes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que mi resistencia está conectada con mi señal negativa del piezoeléctrico, ¿no? Pero esto está mal porque de aquí mi señal negativa estaría conectando a mi señal positiva, entonces invierto polaridad y ya tengo, ¿no? Porque mi negativo tiene que ir conectado aquí a mi señal negativa, ¿no? Entonces conecto de mi fila 9 a mi fila 12 y de mi fila 14 conecto a mi señal negativa, teniendo así la conexión cerrando el circuito, ¿no? Cierro el circuito negativo, entro por mi botón, salgo por mi botón, entro por mi señal negativa, salgo por mi señal positiva, entro a mi resistencia y entro a mi señal positiva. Hago funcionar y no sé si por la grabación o por el audio se logra escuchar, pero nótese aquí que se activa unas señales, ¿no? Indicándome que está funcionando el buzzer. No, presiono, funciona el buzzer, suelto, se apaga, presiono, funciona, suelto, se apaga, ¿no? Eso sería por una parte. Ahora, ese sería otro pequeño circuito que se puede armar, que se debería armar, ¿no? Bien, entonces podemos hacer otro pequeño circuito, ¿no? Eliminando esto, elimino esto y utilizamos las compuertas o PIV switch, que son estos. Hay de diferentes colores, también hay azules, hay de diferentes puertos, hay solo de 4, hay de 6, de 8, de 10, de 16, ¿no? ¿Y qué son estos? Al igual que los botones,
configuración. Ya no hay botones. Al igual que el botón anterior, estos son un grupo de botones, ¿no? Aquí tengo 6 botones, lo cual puedo activar indiferentemente, ¿no? Según el uso que le voy a dar. Ahora voy a conectar mi señal positiva aquí. Se podría conectar así, igual, ¿no? Aquí, ¿qué estoy haciendo? A estos 3 botones 1, 2 y 3 estoy alimentando con señal positiva, que también se puede hacer en este sentido. Así. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que estoy alimentando toda mi fila 4 de señal positiva, pero a la vez mi fila 4 con mi fila 5 estoy alimentando con señal positiva con este pequeño cablecito. Y mi señal positiva de mi fila 5 y mi fila 6 estoy conectando de señal positiva con este otro pequeño cablecito. Haciendo así, alimentando todo mi fila 4, 5 y 6 con pura señal positiva, ¿no? Puedo sacar una pequeña resistencia, la vuelco, tengo ahí, puedo sacar 3 resistencias, ahí, y voy conectando de mis puertos, ¿no? 1, 2 y 3. Puedo sacar otro diodo LED aquí arribita para que directamente conecte, otro diodo LED y conecto de mis resistencias, ¿no? Para proteger mis resistencias y mis patitas del 19 a mi señal negativa, del 22 a mi señal negativa, del 25 a mi señal negativa. Ya está, mi circuito. Star Simulation no prende ningún diodo LED, eso significa que mi switch está apagado. Prendo mi switch, no prende mi diodo LED. ¿Qué es lo que pasa? Reviso mi circuito. Entonces, para lo cual viajo dentro de mi circuito. ¿Y cómo viajo? Entro de mi señal negativa, entro por este cablecito y nótese aquí que estoy conectando mi señal negativa a mi señal positiva de mi diodo, lo cual no es lo que se debe hacer. Mi señal negativa de mi fuente o batería debe estar conectada a mi señal negativa de mi diodo, que es el cátodo, que es este. Entonces está conectado al revés. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Selecciono mi diodo e invierto polaridad. El siguiente invierto polaridad, el siguiente invierto polaridad. Hago correr el simulador, Star Simulation. Enciendo el primer botón o el primer DIP switch. Enciende mi LED, ¿no? No sé. Enciendo mi segundo, enciende mi segundo diodo LED, enciendo mi tercero, enciende mi tercer diodo LED. Estos son independientes. ¿Qué quiero decir con eso? Apago mi DIP switch 2, apaga mi diodo 2, únicamente mi diodo 2, ¿no? Apago el 1, apaga el 1. No pasa nada. Puedo manejarla de manera independiente, ¿no? Soy una multi independiente. Ya. Entonces eso, ¿no? Ahora podemos llegar a ver otra cosita más, la cual sería Star Simulation. Elimino lo que son mis diodos LED, elimino mis cablecitos y podemos utilizar este otro diodo LED, ¿no? Que es bien conocido actualmente, es un LED RGB, que no es nada menos que este físicamente, ¿no? Aquí cuesta $40. Ya, aquí tenemos. Me indica que aquí tiene este diodo LED RGB, tiene 4 botones, digo 4 pines, el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí me indica el pin 1 es el diodo LED rojo, el 2 es el cátodo, que sería mi señal negativa, al que tendría que conectar señal negativa. Mi pin 3 es el color verde, mi pin 4 el LED azul, ¿no? Y aquí está con su simbología, ¿no? Nótese que aquí dijimos, ¿qué pasó? Ya. Aquí dijimos que donde está la barrita o en la parte, esa pequeña fila, esa pequeña línea es la señal negativa, ¿no?
los tres estamos conectando a mi pin 2, que es mi señal negativa, ¿no? Y mi señal positiva es el 1, el 3, el 4. Mi ánodo está aquí, mi cátodo aquí. Y todo esto estoy conectando a un punto de nodo, como estábamos hablando anteriormente, que sería aquí. Todos estos están conectados en un mismo punto y está yendo mi señal negativa, ¿no? Aquí tenemos tres colores que vamos a ver en nuestra simulación, ¿no? Y nótese, aquí el simulador me muestra cada terminal, ¿no? Aquí me dice que mi terminal 1 es el red, mi terminal 2 es el cátodo, que está en inglés, cátodo. Mi terminal 3 es el blue, azul. Mi terminal 4 es el green, verde, ¿no? Entonces podemos llegar a conectar aquí al protoboard. Y lo primero que yo haría sería conectar la patita que es diferente, ¿no? Que es el cátodo. El cátodo, que está conectada en mi fila 19. De mi fila 19 conecto un cablecito a la señal negativa. Y mi color rojo conecta mi primera resistencia, la tercera terminal a mi segunda resistencia y mi tercera terminal a mi tercera resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer? Ponemos Start Simulation y mi diodo LED se prende de color blanco. Se puede ver ahí, ¿no? Lo cual voy apagando. Aquí ven, están encendidos mis DIP switch, ¿no? Ahora está apagado, ¿no? Se nota que está apagado mi diodo LED. ¿Qué ha pasado? Enciendo mi primer botón y me indica, como ya habíamos visto anteriormente, está viajando por aquí, por este cablecito resistencia, por este cable, y está viajando a mi color rojo. Está encendiendo mi color rojo. ¿Qué pasa si enciendo mi segundo botón? Está viajando por aquí, en la fila 5, entra aquí por este cablecito, entro por la resistencia, sale y estoy conectando a mi color azul. Apago mi segundo botón y enciendo mi tercer botón. Está viajando por la fila 6, entro a mi resistencia y mediante mi cablecito entro a mi pin green, verde, ¿no? Todos estos están conectados a la señal negativa que está aquí, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Pero ¿qué pasa si prendo dos botones? Estoy mezclando, o sea, estoy encendiendo mi color rojo con mi color verde, lo cual me está dando un color azul, amarillo, ¿no? ¿Y qué pasa si prendo mi segundo color? Me está dando el blanco que habíamos tenido inicialmente. ¿Qué pasa si solo mezclo el 2, que sería mi azul con mi verde? Me da un color de turquesa o azul claro, azul cristalino, ¿no? ¿Qué pasa si enciendo y conecto mi segundo botón, que es mi color azul con mi color rojo? Me da un color fucsia o violeta, ¿no? Y así puedo llegar a tener diferentes colores, ¿no? Apagando y encendiendo estos pequeños DIP switch, que son nada más y nada menos que botones, ¿no? Eso sería. Y así llegaría a ser como prendemos un diodo LED, ¿no? Bueno, distintos modelos, y comenzando a explicar de una manera bien básica, no entrando mucho a lo que sería la teoría, ¿no? Directamente estamos llegando a realizar lo que es el armado. Con esto ya podemos armar, bueno, normalmente, ¿qué hacen los niños? Tienen sus autitos, sus juguetes, ponen sus dioditos LED ahí y están haciendo sin querer electrónica, ¿no? Que a pesar de que sea una electrónica básica, es electrónica, ¿no? Y bueno, eso sería.